Gordo querido, Alemania 74. Alemania 74, como bien dijiste, Bato, este mundial marca, ahora Mapachín nos va a ayudar, con el afiche de la Copa del Mundo. Mire usted qué maravilla. Fußball Weltmeisterschaft, bueno, esa me parece 1974. Exactamente. Es Campeonato Mundial de Fútbol. Del 13 de junio al 7 de julio de 1974. ¿Y por qué es importante, Bato, esta Copa del Mundo? Porque sí marca, así como habíamos dicho, los mundiales previo al Mundial del 50, como en mundiales antiguos, a mundiales donde podríamos llamar de la Edad Media, del 54 al 70, para compararlos con la historia en general. Y aquí vamos a hacer un cambio en cuanto al otra bisagra. Empezamos con los mundiales modernos a partir de este mundial. ¿Por qué? Y se los voy a explicar. Del 70 al 74 en el fútbol en general fue donde más cambios a nivel táctico y sobre todo físico, que es lo que a usted le gusta, y por eso a partir de aquí los mundiales son más parecidos a lo que se juega ahora que a lo que se jugaba antes. Es el periodo de 4 años donde más cambios hubieron en la Copa de Europa. Para ponernos en contexto, Ajax, Feyenoord primero en el 70, Ajax ganó 3 seguidas después del Bayern Múnich. Utilizaron este juego muy rápido, muy fuerte, en donde ya los equipos que jugaban con jugadores pequeños, no tan profesionales, se notaban ya las diferencias. Por eso quería decir, entonces la velocidad y la condición física empezó a adquirir una preponderancia sí, hasta el día de hoy. Por eso nunca se va a olvidar más de eso. Además, en el 39º, está bien dicho, ¿qué es ¿no? lo que cambió? Es decir, empezaron a entrenar más físicamente y se hicieron más profesionales. Exactamente, más atletas. O sea, ya no veías a alguien fumando, o alguien que salía de juerga. O sea, en Europa, obviamente, estábamos hablando del primer mundo, donde se empezó a dar ese cambio a nivel de los entrenamientos con más peso, con más gimnasio. Y se deben haber visto los resultados también, ¿no? Y justamente el equipo que mejor estaba físicamente prevalecía en muchos de los casos. Lógicamente, exactamente. Eso usted decía, Feyenoord ganó en el 70, Ajax 71, 72, 73, Bayern 74, 75, 76, la Champions, para poner un parangón con el fútbol de clubes. Y además, Bato, 2 días antes del 13 de junio de la inauguración... Dijiste, discúlpame que te interrumpa. Sí, claro. Feyenoord 70, 1, 2 y 3, Ajax 4, 5 y 6, Bayern. Hablas de la Champions. De la Champions. Ok, ¿y los finalistas? Y los finalistas del 74. Justo los finalistas. Exactamente. En Ajax, Hendrik Johansen, Cruyff. Johannes Hendrik Johannes Cruyff y Franz Beckenbauer, la figura del Bayern y del Ajax en ese momento, que como usted bien dice, justamente es un retrato de este fútbol moderno, la final del 74, que plasma el cambio del juego en este sentido. 2 días antes, 11 de junio del 74, se da el 39º Congreso de la FIFA. ¿Y por qué te traigo a colación esto? Porque es la primera vez que se elige a un presidente de la FIFA que no sea europeo. ¿Quién es el señor? João Havelange, que tiene un papel preponderante en el tema de hacer resurgir, no sería resurgir porque nunca surgió hasta ese momento, sino que haya el surgimiento del fútbol del tercer mundo. África, CONCACAF, Asia, Oceanía, y empezó obviamente a darles mucho más cupos en las Copas del Mundo. O sea, la FIFA expansiva, digamos. Exactamente, y claro, él se dio cuenta que esos votos también contaban, y bueno, no todo era un sentimiento altruista, pero en general sí generó que la FIFA y el juego se empiece a globalizar, Bato. Es verdad. Y se mantuvo muchísimos años, hasta Joseph Blatter, que me parece que fue desde el 74 al 98, me parece que estuvo João Havelange en la FIFA. Dicho esto, también empieza la África Negra a tener otro tipo de protagonismo en las Copas del Mundo, con Zaire, que es el primer equipo subsahariano que empieza a jugar las Copas del Mundo, como ya veremos más adelante. Los favoritos de la Copa del Mundo, la República Federal Alemana. Recordemos que había 2 Alemanias ya en ese momento, República Federal Alemana y República Democrática Alemana, la del este y la del occidente. Brasil, que había sido campeón del mundo con sus 5-10, y en esta Copa del Mundo solamente jugaron 2. Ya no estaba Gerson, ya no estaba Tostão, ya no estaba Pelé.
estaba Jairzinho, que en vez de jugar de extremo derecho, empezó a jugar de media punta, sería detrás del 9. No tuvo el protagonismo que sí lo tuvo en México 70, donde fue uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo. Y Rivelino, que sí, mantenía su clase, su pegada, pero sin... Y el cambio de ritmo ya no sé si tanto. O sea, él estaba a la talla, pero ya no tenía los acompañantes. Mire, Rivelino es del bigotón, ahí que usted ve, ahí tiene... jugador bigotón hoy día ya no hay casi, ¿no? Sí, claro, un crack. Mario Mariño, Leao en el arco, Luis Pereira, el defensor del Atlético de Madrid, Paulo César Lima, Jairzinho, Valdomiro, bueno, un equipazo de Brasil dirigido por Zagallo todavía. Pero era favorito. También ya la vieja escuela que empezó a dar paso a la nueva escuela, Italia, Uruguay, Argentina, se empezaron a quedar porque todavía estaban en la etapa anterior, donde todavía la parte física no era del todo preponderante. Dicho esto, pues bueno, hablamos de los favoritos, dudas y sorpresas. Holanda, si bien es cierto, como habíamos dicho, Feyenoord y Ajax eran los dueños de Europa, pero la selección holandesa, mire, ahí están las líneas de todos los jugadores, las 3 de Adidas, menos de Johan Cruyff, que tiene solo las 2. Ahí fíjese usted. Un rebelde, ¿no? Porque ya tenía un contrato firmado con Puma previo a la Copa del Mundo. Increíble. Eso hoy día no podría. No, ya no se podría. De hecho, la FIFA regula que los jugadores puedan vender su imagen libremente en la medida que sea para los zapatos. Es decir, los clubes les obligan a utilizar indumentaria para activaciones de los clubes, indumentaria propia de los clubes. O sea, no es que el Barça le puede a Lamine Yamal mandar a hacer una chompadillas cuando son Nike. Claro, es así. Todos Todos tienen que usar los zapatos con quien se ponga de acuerdo. Eso sí, los zapatos son otra cosa. Pero el uniforme tiene que ser como el de sus compañeros. Muy bien, a colación esto, porque bueno, Johan Cruyff generó esto en el Mundial del 74. Holanda no tenía el pedigrí de otras selecciones, como Alemania, Brasil, Italia, Uruguay, pero como te dije, tenía esta base del Feyenoord, por ejemplo, Riksberg en el central, Jensen y Van Hanegem, que eran los dos jugadores, jugaban en el eje de esta selección holandesa, y el resto prácticamente era del Ajax, menos Resenbrink, que era el extremo izquierdo, jugaba en Anderlecht, que era un jugadorazo. Jugadorazo. Fundamental en Argentina, 78. Fundamental en Argentina, hizo el gol número 1000 en la historia de los mundiales, de eso ya contaremos en el siguiente capítulo. Polonia con Kazimierz Gorski, un grandísimo entrenador, fue otro que dio la sorpresa en esta Copa del Mundo, porque este estratega tenía mucho que ver o le gustaba mucho el fútbol sudamericano, entonces prescindía de la patada, de los golpes, por un fútbol de posesión de balón, y esto es algo como el fútbol que le gusta al superlíder, y generó una revolución, no tanto como Holanda, pero ya vamos a ver lo que hizo Polonia en la Copa del Mundo. De hecho, Gregor Zlato fue el goleador de la Copa del Mundo en el 74 con 7 goles, y adivine a quién le eliminó en la eliminatoria. Le elimina a Inglaterra, le deja fuera en el mismísimo Wembley con una tajada de un penal de Tomaszewski. En Wembley queda 1-1, el grupo lo compartía con País de Gales. En Katowice le ganó 2-0, había perdido en Cardiff 2-0 y necesitaba un punto para poder clasificar, y le saca el punto en Wembley a Inglaterra y llega a la Copa del Mundo dejando afuera al campeón del mundo en el 66. Claro. Y otra sorpresa, la República Democrática Alemana, que también tenía un fútbol de laboratorio, como ya vamos a ver ya en el momento del grupo. Y bueno, y escuadras del tercer mundo futbolística que empezaban a surgir, como Zaire, que ya dijimos, Haití, que le gana a México en un torneo de 6 en Haití, y le deja fuera de la Copa del Mundo. De hecho, el Chavo en ese tiempo decía, o Don Ramón decía, bueno, ya se hizo que otra vez perdimos con Haití. Era una de las bromas del momento, claro, porque Haití le dejó fuera a México de la Copa del Mundo. Esa es la inauguración de la Copa del Mundo. Y Australia también, que jugó un playoff y un tercer partido con Corea del Sur, en donde Australia le gana 1-0 y le deja fuera a Corea del Sur y clasifica por primera vez en su historia. Australia llega a la Copa del Mundo. Le deja fuera a Corea del Sur. Recordemos que Asia y Oceanía tenían un cupo en ese momento, África otro cupo. Muy, muy heavy, un solo cupo. Pero un solo, y África tenía uno, vato. Y di que les pararon bola, porque no les paraban bola. Ahí está Australia, qué gran foto de mapache. Qué lindo uniforme. Qué lindo uniforme.
eran semiprofesionales también los australianos en ese momento. ¿Por qué no se volverá a usar la ropa de esa? No hay como hermosa, la ropa ¿no? Ay, de hecho está pasando. Sí, pero digo que los diseños sean así retro, son divinos. Zaire, Walito y Bato, dejó fuera del camino a Marruecos y dejó fuera del camino a Zambia, que había jugado con Argentina. Ahora, bueno, le dejó fuera del camino y se clasifica sorprendentemente al Mundial del 74, los Leopardos, mire, que ahora vuelven a clasificarse, pero como República mira la insignia Democrática del Congo. Hoy no es permitido, lo que estamos mirando, por favor vayan a YouTube o a X, que tengan toda una identificación nacional en el pecho, la camiseta, pecho y abdomen. Hoy no te permiten, simplemente no puedes hacerlo. Claro, es imposible. De hecho, alguna vez Irlanda también tenía Opel ahí y no le permitieron seguir. Hermoso uniforme. De Zaire, hermoso. Eso debemos conseguir igualito algún día. Bueno, la fase de clasificación también estuvo mediado por la Guerra Fría. ¿Por qué? Unión Soviética, el fútbol tiene estos caprichos del destino, le toca enfrentarse contra Chile para poder dirimir un cupo a la Copa del Mundo. Chile empata un repechaje. Chile empata en Moscú 0-0. El 26 de septiembre del 73 y el 11 de septiembre se da el golpe de Estado del general Augusto Pinochet ante Salvador Allende, el presidente chileno. Y el Estadio Nacional de Santiago se utilizó para martirizar y tener prisioneros del régimen atrapados ahí en el Estadio Nacional. Unión Soviética se entera de esto y dice, no voy a la vuelta. Para muchos fue más un pretexto porque ya había quedado 0-0 y seguramente tenían miedo de hacer un viaje tan largo para ir a Santiago y Chile era el favorito. Bueno, no se presenta la Unión Soviética, es el famoso partido de los goles que Chile salta a la cancha y hace los goles sin oposición en el Estadio Nacional de Santiago y el marcador electrónico decía Chile 3, Unión Soviética 0. Increíble. Es una de las cosas también más de la Guerra Fría, porque recuerda tú, Bato, en el 80, en la Olimpiada de Moscú, Estados Unidos hizo el boicot, justamente. Entonces, parte de todo por eso es muy interesante saber en qué momento estamos en la historia del mundo, porque todo tiene que ver con todo. Absolutamente, esa es la parte que más me gusta, que cuando nos ubicamos en el tiempo. Y en el 84, pues, le devolvió el favor, entre comillas, la Unión Soviética en el Juego Olímpico de Los Ángeles. Muy bien, Batito. Dicho esto, dos sorpresas: Polonia, que dijimos, derrotó a Inglaterra, y España se queda con Yugoslavia. Juega un partido de desempate en Frankfurt. Innumerables decepciones hasta 2010. Sí, señor. Sí, injusticias también, como aquella semifinal de la Copa, cuartos de final de la Copa del Mundo. Sí. Que lo saque el árbitro ese marroquí, creo. Claro, egipcio. Egipcio contra Al-Gandur, me parece. Contra Corea del Sur, justamente, después de que Byron Moreno le ayudó en octavos contra Italia. Sí. España se queda con Yugoslavia en un tercer partido en Frankfurt, porque habían compartido grupo con Grecia, ambos le ganaron a Grecia y por gol diferente estaban exactamente igual. Juegan un tercer partido y el defensor Katalinski le deja fuera a España de la Copa del Mundo y pasa Yugoslavia. Dicho esto, y ahora sí nos metemos a la Copa del Mundo. ¿No el formato. Empezado? No, estábamos en los prolegómenos, igualito. Estamos en los prolegómenos. Mira, ahí tiene la tercera mascota de la historia de las Copas del Mundo. Tip y tap. Muy bien, Walito. Está informado. La Alemania estaba dividida y ellos estaban justamente simbolizando la unión de las dos Alemanias. Todavía quedaban 74, es esto, ¿no? 74. Todavía quedaban 15 años para... 16 exactamente, en el 90 ¿De 89 no es? 89 en el 90 creo. Me parece que es en julio del 90, después de la Copa del Mundo, si no estoy mal. Pero puede ser, Batito. Pero bueno, o sea, 15 o 16, faltaba mucho tiempo de la Alemania dividida. Claro, así es. Recuerda, después de la Segunda Guerra se dividió Unión Soviética. Y acá juegan las dos Alemanias de la Copa del Mundo. Ya va a ver lo que pasa en el grupo A. Pero las dos Alemanias son sedes. Claro, juega en Berlín también. Una ciudad. Ya le voy a contar cuáles son las 9 sedes de la Copa del Mundo y los 9 estadios, obviamente. Y uno es de Alemania Oriental, el Estadio Olímpico de Berlín. Primera fase, se juega un nuevo formato. Esto es muy importante también porque hay un cambio. 16, siguen jugando 16 equipos, 16 selecciones nacionales. Primera fase, como antes, 4 grupos de 4, pasan los 2 primeros, pero aquí en la segunda fase hay un cambio. En vez de hacer octavos, o mejor dicho, cuartos, semis, como se jugaba antes, se juegan 2 grupos de 4. Y en ese nuevo liguilla de 2 grupos de 4, el campeón iba a la final, o el ganador del grupo iba a la final, y el segundo al tercer puesto. Ese es el nuevo
Eso se mantuvo hasta el 78 también, ¿no es cierto? 74 y 78 se juega así. ¿Y por qué se juega así? Pero me parece que fue un error de la FIFA que después se vio en el 78, porque obviamente juegas con exactamente, claro. exactamente. En ese momento no se pensó en eso, pero sí se podía como arreglar los partidos y tener un fútbol más conservador de acuerdo a los puntos que ibas consiguiendo. Entonces, ¿qué ocurrió después? Cuéntame las sedes, perdón, antes de... Las 9 sedes. Paréntesis, Sí, claro. Póster lo diseñó el alemán Fritz Henkinger. Era un artista de esa época que hizo un futbolista pateando una pelota con pinceladas y reflejaba el arte pop del diseño alemán de la época. ¡Qué bien! Qué lindo así. Eso. No, pero fantástico, perfecto. Es así. Cuéntame las sedes para ir al corte y seguimos. Perfecto. Olímpico de Berlín, ¿sí? Tenemos Frankfurt, Waldstadion, Stuttgart, Neckar Stadium, Múnich, Olímpico de Múnich, Westfalen Stadium, Dortmund, Hannover, Niedersachsen Stadium, tienes Düsseldorf, Rhein Stadium, Gelsenkirchen, Park Stadium y Hamburgo, Volkspark Stadium. Igual creo que son Stadion, porque sí, todos Stadion. Bueno, sí, no Stadium. Castellano Stadion. Sí, no, es verdad, Stadion con N final. Tienes razón, Walid, me gusta. Cuéntame lo de ¿quiénes jugaban en el este? ¿Un partido en el este? No, sí se jugaron algunos partidos. De hecho, el grupo A se juega en Berlín y se juega en Hamburgo. Y Hamburgo estaba en el este. Hamburgo estaba en el oeste. El único en el este es Berlín. Por eso te digo, sí se jugaron algunos partidos en el este. Claro, sí, en el Olímpico de Berlín. Y de ahí la mayoría... Pero el Olímpico de Berlín estaba en el este. Y los hinchas tenían saltar el muro para ir a... No podían. No. Claro. De hecho, murieron muchos. Berlín estaba... Murieron porque de hecho, el muro está en Berlín. Muro de Berlín. O sea, está en la mitad del ¿cómo es? Eso lo sabemos. Pero digamos, me refiero a de qué lado de Berlín estaba el estadio. Porque Berlín estaba en las dos partes. Sí, y dividieron Berlín. Exactamente. El asunto es que mucha gente murió, como Peter Fetzger, que es el protagonista de la canción Libre de Nino Bravo, que él, cansado, como dice la canción, trata de cruzar. Y es como aquellos que quieren salir de Corea del Norte a Corea del Sur. Exactamente. Nadie huía del oeste al este, como es la historia del mundo. Y nadie quería irse del sur al norte en Corea y en Alemania del oeste al este. Nadie. Y así reneguemos, pero es lo que pasaba. Y todo lo que el desarrollo que dio post-Plan Marshall el oeste, no conseguía el este, que era parte un poco de los países cortina de hierro. De hecho, ahora para irnos al corte, Willy Brandt, el primer ministro, sería alemán, no tenían presidente, sino era un primer ministro. Sí, pues, ¿cómo era? Bato, imagínate que uno de sus secretarios o uno de sus ministros era un espía del este. Y justo en plena Copa del Mundo hubo ese problema que tuvo que renunciar y bueno, fue un liazo y se enfrentaban las dos alemanes y ahora te cuento en ese... ambiente explosivo, se enfrentaron las dos en Hamburgo y ya te cuento lo que pasó. Qué interesante todo eso, la verdad, súper atractivo. Hay más canciones con respecto al muro de Berlín, si a alguien le interesa, solamente como paréntesis. Heroes de David Bowie, que es una pareja hermoso, que se encontraba en una torrecita así, y la otra Nikita. La de Nikita de Elton John, que tiene el nombre ruso. Hermoso. El nombre de Nikita. Exacto. Igualito. Tordo querido, nos quedamos en las sedes. Grupo A. Alemania 74 y empezamos la parte deportiva de la Copa del Mundo. Directamente se inaugura el Mundial en Alemania, juega con Chile. Antes jugaba el dueño de casa, como lo es ahora. Después, desde el 78, empieza a jugar e inaugurar el Mundial y el campeón del mundo. El grupo A está conformado por la República Federal Alemana, Chile, la República Democrática Alemana y Australia, que debutaba. Las dos Alemanias en el mismo grupo. Los dos Alemanias en el mismo grupo. Y por eso le cuento el partido definitorio. Pero eso es puesto a dedo. Fue sorteo, supuestamente, pero... Sí hubo sorteo. Hubo sorteo para la Copa del Mundo, claro. Increíble. Europeos del oeste, europeos del este, los más débiles y los sudamericanos. Puedo desconfiar. Para mí fue puesto a dedo para generar... El morbo, dice usted. No, para generar cosas positivas. Para que vean que pueden convivir en una cancha de fútbol. Exactamente. O sea, digamos, quiero pensarlo dudar. Así, pero déjame ser a mi manera, dice usted, Batito. Claro. Bueno, Alemania le gana a Chile en el debut con gol de Paul Breitner, que después jugó en el Real Madrid, el Bayern después del Real Madrid. La República Democrática Alemana le gana 2-0 a Australia en el debut y después en Hamburgo es recibido
pésimamente mal por la hinchada del Hamburgo, porque la mayoría de la base de Alemania era del Bayern Múnich. Y Alemania esperaba reconciliarse con la afición, golear a Australia. Bueno, le ganó 3-0 sin convencer tanto, pero bueno, dirigido por Helmut Schoen, pero Franz Beckenbauer abucheado en Volkspark Stadium en Hamburgo. Pero medio vergüenza de Hamburgo, ¿no? Sí. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Y el partido definitorio, Bato, Chile empata con Australia 0-0, empata con la República Democrática Alemana 1-1, gol de Ahumada. Ahí en Chile jugaba Carlos Reynoso, por ejemplo, el Loco Caselli, en ese Chile del 74. Y en el partido definitorio, que era muy importante en Hamburgo, ¿por qué? Porque el ganador iba a jugar en el grupo de Holanda. Entonces, hay un morbo especial, sospechoso para la prensa internacional. Para muchos dicen que Alemania Federal se dejó ganar de la República Democrática Alemana, como finalmente pasó, pero eso está lejos de la verdad, porque cuando le entrevistan a Beckenbauer y Sepp Maier, el arquero de Alemania, dijeron que era una vergüenza nacional para Alemania? Ellos, federal, de Alemania del occidente o del oeste. Pensá que todos sabemos, hermano. Sí, la Alemania me que hay dos alemanes, me decís que la federal de Alemania. A ver, está muy bien. La Alemania federal del oeste o la Alemania campeona del mundo es la de Beckenbauer, Sepp Maier, y la República Democrática Alemana es la del este, la de Unión Soviética, y bueno, el que juega un solo mundial, que es esto, que era la Alemania débil. Pero gana ese partido, le dejan ganar supuestamente. El gol lo hace Jürgen Sparwasser, faltando 15 minutos para el final. De hecho, Jürgen Sparwasser lanza una frase después icónica, porque derrotar a sus vecinos del oeste, donde ellos se sentían como extranjeros, que era el país de sus papás, pero a la final era una ascensión muy rara para los jugadores de la República Democrática Alemana. La sanación total de Alemania posguerra es tremendo. Blanca y azul, la azul, la República Democrática Alemana. De hecho, los dos himnos de Alemania se entonaron ese día en Volkspark Stadium, una maravilla. Sí. O sea, qué lindo que al final los juntó el fútbol. Bato, hubieron muchas medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque hubieron francotiradores, hubieron helicópteros sobrevolando el Volkspark por el tema del Múnich 72, donde hubieron asesinato de deportistas israelitas, exactamente. Estaba caldeado el ánimo y Alemania Democrática. Por eso digo, para Alemania Federal, está Beckenbauer, con el capitán de la República Democrática Alemana. Y Alemania del Este le gana 1-0, gol de Jürgen Sparwasser. Él dijo después del partido: cuando me entierren, no quiero que pongan mi nombre en la lápida, sino pongan Hamburgo 1974 y todo el mundo sabrá de quién se trata ese nicho. Imagínense lo que dijo Jürgen Sparwasser. Bueno, gana y le manda a jugar a Alemania en el grupo de Polonia. Y la República Democrática Alemana juega contra... Las dos clasifican. Pero todos querían evitar Holanda, que era el cuco en ese momento, cómo venía jugando. En esa noche hay una reunión donde Helmut Schoen pierde un poco de autoridad y Franz Beckenbauer, se hace cargo también técnicamente del armado del equipo y hace entrar a partir de ese día a dos jugadores claves para el campeonato: Rainer Bonhoff del Borussia Mönchengladbach y Holzenbein, que el hombre del Eintracht Frankfurt. Entran a partir de ese día al 11 de la República Federal Alemana y el juego de Alemania mejora. Vamos al grupo B. Dicho esto, el grupo B: Brasil, Yugoslavia, Escocia y Zaire. Brasil en este mundial, a pesar de ser favorito, fue la antípoda del fútbol brasileño, porque prefirió el fútbol defensivo. Disciplinado. Más que eso, defensivo, de la patada, porque obviamente no estaba en su mejor momento en sus figuras. Así es, defensivo y conservador Brasil, dirigido por Mario Lobo Zagallo. De hecho, ya dijimos que de sus 5 números 10 le quedaban solo 2, Jairzinho y Rivelino, que tenían una pegada excelsa. Y en este grupo pasa algo curioso con Zaire, Bato. Pierde 9-0 con Yugoslavia. Zaire, que ahora... Es la República Democrática del Congo. Y desde este momento, desde Alemania 74, no vuelve a jugar. No vuelve hasta ahora. Este es su segundo con otro mundial. nombre. El presidente de Zaire, se llamaba Mabutu, y les había prometido una casa y un auto último modelo si es que lograban clasificar a la segunda etapa, pero les fue muy mal en la Copa del Mundo y de hecho terminó amenazándolos hasta de muerte si no perdían más de 3-0 con Brasil en el partido final. Por eso aquí se da un hecho muy particular. En el partido con Yugoslavia, que pierden 9-0, el técnico de Zaire era yugoslavo, Vidinic,
Baloje Vidinic, que había dirigido a Marruecos en el 70, sustituye al arquero a Casadi, igual se comió después 6 goles más y perdió 9-0, y después Mwepu Ilunga en el partido con Brasil estaba perdiendo 3-0, y para muchos decían, pero si estos chicos cómo clasificaron, no entienden ni lo que se trata. En un tiro libre a favor de Brasil, el defensor de Zaire, ¿cómo no? Sale a despejar la pelota. y mucho tiempo después, cuando muere Mobutu, sale a la luz de que no era eso, sino trataba de desconcentrar a Ribeliño, porque si les hacía un gol más, no les dejaban volver al país. Esa es la historia de Zaire en esa Copa del Mundo. Bueno, Escocia con Billy Bremer, el gran jugador de Leeds United, se va a su casa Escocia sin perder porque empata con Brasil, empata con Yugoslavia 1-1 y le gana solo 2-0 a Zaire. Brasil le gana 3 y Yugoslavia 9. Yugoslavia pasa de primero de grupo, Brasil segundo, y Escocia se va a su casa sin perder un solo partido, y en los 5 mundiales siguientes no pasa de primera fase Escocia. Y acá a Ecuador le exigimos tanto, y mírese, equipos como Escocia, país como Escocia de tanta tradición futbolística, nunca ha llegado a una segunda fase de una Copa del Mundo. Grupo C, Uruguay, Holanda, Suecia y Bulgaria. Holanda se clasifica con dificultad al mundial porque un gol de Verheyen en las estertores del partido de eliminatorias con Verheyen, que le anulan un gol que hubiera cambiado toda la historia y Holanda no hubiera ido a la Copa del Mundo, logra clasificarse con dificultad, pero empieza a mostrar el fútbol total contra una Uruguay que se consideraba favorita. En ese momento, Bato y Wally, la globalización no era como es ahora, y prácticamente para tú poder ver a una selección distinta a la tuya, tenías que ir a las gradas de los estadios para poder saber. Uruguay no sabía mucho en ese momento de Holanda y les sorprendió con un fútbol completamente dinámico, elegante, rápido. Todo. La desorganización organizada, así es el resumen del fútbol total. La permuta de posiciones del defensor con el centrocampista, con el 9, entonces es una desorganización organizada. Hermoso. El padre de la criatura se llama Rinus Michels y para otros Stefan Kovacs, el rumano, director técnico del Ajax. Y esto, más la base de Ajax y Feyenoord, hicieron que Holanda se lleve el grupo con comodidad, y el segundo del grupo fue Suecia, que había empatado con Bulgaria y con Holanda, y a Uruguay le mete una paliza en el último partido y le gana 3-0. Con jugadores como Hellström, Edström, Sandberg, que eran unos jugadorazos también en ese momento. Y vamos finalmente al grupo D, donde juegan Argentina, Italia, Haití y Polonia, el otra sorpresa de este grupo. En el primer partido se tumba un invicto de Dinosaur Bato del 72 al 74 de 1143 minutos. ¿Hay quien le tumba? Un haitiano, Emmanuel Sanún, que es recontra famoso en estas tierras, y recién ahora Haití logra volverse a clasificar una Copa del Mundo tal como lo hizo Zaire. Mire las coincidencias que tiene el juego. Le gana 3-1 Italia, lo logra dar vuelta, pero ese gol es muy famoso porque le tumba un invicto impresionante que recién Donnarumma lo tumbó ahora, recién ahora en este tiempo, ese invicto que tenía Dinosaur. Italia jugaba un catenaccio envejecido y empobrecido ya porque sus principales figuras ya habían dado lo mejor, Tarcisio Burnic, Jacinto Facchetti, Gigi Rivas, Gianni Rivera, y obviamente pues ceden no clasifica segunda ronda, Fabio Capello jugaba en este equipo, por ejemplo, en Italia, y clasifica primero de grupo Polonia, con 2 extremos velocísimos como Gadocha y Gregor Zlato, y un 9 como Sarmach, Gorgón en la saga central, y Tomasewski en el arco, y el gran y elegante Kazimierz Zdejna, que para muchos, detrás de ese telón de acero que tenía el había jugadores tan imaginativos y tan inteligentes como el gran Kazimierz Zdejna, que era un especialista en los tiros penales. Pasa Polonia primero, le gana 3-2 a la Argentina. En Argentina jugaba Chirola Yazalde, el primer bota de oro argentino, lo que habíamos hablado, Ratón Ayala, el verdadero, Cacho Heredia, el central del Atlético de Madrid, Carnevali, Quique Wolf, por ejemplo, eran, y el mariscal, Roberto Perfumo, sí señor. En este grupo, para irnos ya rápidamente a la segunda fase, pasa un hecho que vale la pena mencionar. Jan Joseph sale positivo de doping, un jugador haitiano, y la misma delegación le hace que se quede en su cuarto, le golpean y le hacen que se calle y que no diga nada. El médico francés de la delegación sale a decir, dijo, él consumió porque la inteligencia no le da. Imagínate lo que salió a decir. Eso pasó. Y bueno, y Jan Joseph se quejó ante las autoridades, ante un comité alemán que
o el encargado de la seguridad de Haití. Bueno, la FIFA hizo caso omiso, no pararon mucho bola a la situación, pero esta circunstancia, mire, ahí está, es lo que se dio en esta Copa del Mundo. Increíble eso. En la segunda fase, ya dijimos que los primeros a la final y los segundos al tercer puesto, eliminadas las semifinales y lo que habíamos dicho, componendas y juego conservador, se prestaba para las componendas y juego conservador, que en este mundial ventajosamente no se da porque componendas, ¿te refieres a arreglo de partidos? Arreglo de partidos, claro que sí. Entre los equipos que les convenía. En el 78 sí se da. Entiéndase, no pagarle a un tercero, sino nos conviene empatar Ecuador-Alemania 0-0 y los dos vamos a... Exacto. Ok. Exactamente. Y por eso se abolió ya en el 82, porque el 78 fue algo bochornoso lo que pasó. En este mundial no, porque el fútbol arregló lo que en los despachos se hizo mal. Y la tercera fecha hizo que jueguen Brasil y Holanda por el pasaje a la final y en el otro grupo Alemania y Polonia por el pasaje a la otra final. Entonces prácticamente se dirimían en la tercera fecha el pase como semifinales. Ya dijimos, el grupo 1, Holanda, Brasil, República Democrática y Argentina. ¿Qué es lo importante en este grupo? El día que muere Juan Domingo Perón, dicen que es el día que termina de consolidarse el fútbol total. Argentina le golea, o mejor dicho, Holanda le golea a Argentina 4-0 en un día lluvioso en Gelsenkirchen, donde Johan Cruyff hace 2 goles, Rep hace otro y Ruud Krol, el gran lateral izquierdo de Ajax, también hace otro gol. Argentina no pasó de la mitad de campo. Lo más rescatable este día... ¿Por qué te burlas? Para Argentina, no me estoy burlando, bolito. Es que hay el debut de Mario Alberto Kempes en la historia de los mundiales. Pero no hizo mayor cosa porque el fútbol total de Holanda lo desbordó. ¿Quién dirigía esa selección? Bueno, el fútbol total de Holanda perdió y perdió al siguiente mundial. Ya te adelanto, te spoileo. Omar Siboribato. Omar Sibori dirigió al mundial del 74. De hecho, era un triunvirato de técnicos que dirigían, pero el capitán era Omar Sibori. Brasil-Holanda se da ese partido final que te cuento. Bueno, antes de eso, Brasil y Argentina juegan por... Vladislao Cap me sale. Vladislao Cap. Era otro. Omar Sibori y era uno más. Eran 3 que dirigían ese combinado argentino. Brasil y Argentina se enfrentan, gol de Brindisi, un conocido de la afición ecuatoriana, gana 2-1 Brasil en la primera vez que se enfrentan en las Copas del Mundo. Rivelino y Jairzinho, los autores de los goles, gana Brasil 2-1 y finalmente Brasil-Holanda se disputan el pasaje a la final en Westfalen Stadium. Bueno, pero no le fue mal a Brasil. O sea, llegó una semi, básicamente. Quedó cuarto, de hecho, que para Brasil ya a esa altura no era algo tan bueno después de todo su perder 2-1 historia. Con el equipo de Perdió ese mundial. 2-0. 2-0 con dio el equipo de ese mundial. patada todo el partido. Entonces, Brasil no y fue Holanda. una buena presentación final. No, Okay. Se comió 2 goles, uno Paulo Lima y Jairzinho, que pudieron haber cambiado la historia, pero Holanda le pasó por encima y Holanda también respondió a los golpes. Fue un duelo muy cruento ese día en Westfalen. Holanda gana 2-0, gol de Neskens y Cruyff y manda a Brasil al tercer puesto. Y esa noche dicen las malas lenguas, Vato, y la prensa alemana, que el equipo holandés fue de juerga, con mujeres, con mujeres, con alcohol, hasta altas horas de la madrugada. Y una de las más enojadas de las mujeres de los jugadores holandeses, justamente, ¿sabe quién fue? La mujer de Johan Cruyff. No han sido tan liberales como decían en ese momento los holandeses, que en ese momento era un auge de los hippies, de la liberalidad de la gente, pero tuvo problemas el gran capitán con su esposa después de esta supuesta juerga. Y en el grupo 2, República Federal Alemana, Polonia, Yugoslavia y Suecia se disputan el otro pasaje a la final, en donde Alemania-Suecia fue un concierto futbolístico en Düsseldorf, Batito, 4-2 gana Alemania, ya con Bonhoff y con Holzenbein en el equipo titular, gana 4-2, empezó ganando Suecia y lo da vuelta a Alemania 4-2 con un partido hermoso. Tengo ese partido y comienza para todos los que quieren, llaman al fútbol. El Perro Bermúdez. Qué hermoso esa locución de Televisa, algún día le vuestro. Tomasewski para 2 penales en esta contra Suecia. Polonia gana 1-0 a Suecia y también le ataja un penal a Alemania en el día donde se disputan el partido definitorio en Frankfurt, donde hasta Noé se hubiera sentido mal, porque fue un diluvio universal ese día. El equipo polaco estaba acostumbrado al fútbol elegante, rápido de sus extremos, donde el balón circulaba y la fuerza alemana termina imponiéndose. Genes erra el penal frente a Tomasewski, pero en el segundo tiempo Gerd Müller, cuando no, hace el gol que le manda a Alemania a la final y deja a Polonia para el tercer puesto, en donde le gana con gol de Lato a Brasil 1-0 y hace 7 goles y se consagra goleador del mundo. Y vamos a la final, 7 de julio, Alemania versus Holanda en Múnich. Aquí
se instaura el tema de naranja mecánica. Entonces dirán, ¿y de dónde sale la naranja mecánica el término? ¿Sabe Walito, sabe Batito, por qué la naranja mecánica? Bueno, en ese momento había una obra de Anthony Burgess, que después es llevado al cine por Stanley Kubrick. The Orange Clockwork. Exactamente, donde hablaban, era una novela de ciencia ficción donde se hablaba del deterioro de la sociedad europea y de la sociedad en general, y donde se iba transformando, mutando por una nueva forma de ver y pensar, el deterioro del mundo contemporáneo. Bueno, a eso se le llamó naranja mecánica y coincide que el fútbol de la naranja mecánica cambia y permuta el fútbol con el fútbol total, y hay un cambio y hay un antes y un después de esta selección a nivel de la historia del fútbol. Igual avisale del fútbol total que perdió el 74 y también el 78. Y el 2010, no se olvide. Dele. Final del academismo futbolístico, que el último representante fue Brasil, y el comienzo del fútbol moderno. Johan Cruyff ese día juega con fiebre, y esto es comparado con Fórmula 1. Después de un minuto donde hay un montón de pases, hace Centro Holanda, un montón de pases entre los grandísimos jugadores holandeses, que el equipo estaba formado un 4-3-3, John Bloet, jugaba Surbier de lateral derecho, Ries Bergen, jugaba Ruud Krol del lateral izquierdo y Ari Hahn, el otro central, 2-5, Van Hanegem, Vin Jansen del Feyenoord, jugaba Neskins, mire, ahí está la alineación, qué grande Mapache, y adelante, Resenbrink, Cruyff y Rep. Y Alemania contestaba con Sepp Maier, Bertie Box, el que después fue seleccionador, que fue el perro de presa de Johan Cruyff en esa final, Franz Beckenbauer, Schwarzenbeck y Paul Breitner, el autor del primer gol alemán, Rainer Bonhoff, Uli Hoeneß, el gran jugador del Bayern Múnich, Wolfgang Overath, el hombre del Colonia, Gerd Müller, pata de palo Holzenbeck, así le decían, y Grabowski del Eintracht Frankfurt. Es la foto de aquella final. Bueno, le decía que empiezan a hacer pases, penal para Holanda, porque Johan Cruyff agarra el balón más afuera y cambia de marcha como un F1, como le gusta al Batito. Bertie Box lo mira, entra al área y Uli Hoeneß le tala. ¿Y sabe quién fue el primero en agarrar la pelota de Alemania? Sepp Maier, de los piolines, para hacer el centro nuevamente. Holanda con gol de Camerino empieza ganando 1-0. 25 minutos de una superioridad increíble, donde Holanda se olvidó lamentablemente el arco de enfrente, lo vio muy fácil, no tenía resistencia a Alemania y los alemanes estaban groggy en ese momento. Pero no lo liquidaron. No lo liquidan, y ese fue el gran pecado de Holanda, que después, sí, exactamente, empata el partido con gol de Paul Breitner en un penal hecho a Holzenbeck, y Gerd Müller lo termina de liquidar, y pues forma uno de las situaciones más tristes del fútbol, porque el fútbol total pierde ante la fuerza alemana, se consagra campeón. Franz Beckenbauer, el capitán, alza por primera vez la Copa Mundial de la FIFA, hecho por Silvio Gazzaniga. Y pues así hemos terminado un capítulo más de la historia de los mundiales. Buena, mi Tordo. Excelente. Buena, Tordo. Mira, muy bien. Hasta el tocayo te está saludando, ¿eh? Lo ampliamos. Que tengan un gran fin de semana. Nos quedas debiendo la alineación para otro día. Lo podemos colocar en redes porque nos tenemos que ir. Ya viene Country Rock Hits ahorita. Gracias, Andrés González, por la paciencia. Excelente el recorrido. Ha sido fuera de serie para entender un poco qué es lo que ha pasado en la historia de los mundiales y todos esos detallitos tan importantes de cada uno de los torneos. Tengan un gran fin de semana. Nos vemos Cuídense el en el lunes. feriado.